Amén. Amén. Es un tema, mire, un poco difícil. Le voy a decir por qué. Porque hay dos extremos. Hay el extremo del legalismo, que cuando hablan de santificación, todo lo enfocan en lo externo. Entonces ellos aluden, y si usted ve videos de iglesias que predican mucho sobre la santificación, si ven una hermana que viene un poco pintada o que trae aretes o algo así, esas son unas Jezabel, son unas hijas del diablo. Esas no están agradando al Señor, o sea, porque ellos ven y piensan que lo que dice, si eres santa, si eres santificado, apartado, es cómo vistes, cómo te pintas, cómo... Ahora, yo no digo con esto que no tengamos que ser prudentes, obvio. O sea, yo no veo aquí una mujer que venga con la chapa acá en la frente, o que vengan una cosa que diga uno fuera de lugar. O sea, todo es como con cordura. Pero yo no creo tampoco, hermano, que nosotros podamos juzgar y señalar y estar criticando, por decir algo, a una persona por cómo venga vestida, o cómo venga pintada, o como si se corta o no se corta el pelo. ¿Por qué le digo esto? Porque el problema que sabemos del ser humano es dentro de nosotros, está en el corazón. Entonces usted puede ver una mujer con un vestido hasta el tobillo bien largo y con el pelo bien largo abajo de la cintura, y eso no es un indicativo de que es muy santa. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ver el corazón, y en el corazón del hombre o en el de la mujer es donde están los malos pensamientos, los malos deseos, las envidias, y eso solamente lo ve Dios. Ahora hay otro extremo del liberalismo que cuando tú ves la iglesia y sale la gente de la iglesia, y dices tú, ¿era una iglesia ahí o era un lugar de baile, una discoteca o qué? Porque se van al otro extremo de que no importa cómo nos vistamos, al cabo que somos hijas de Dios y Dios ya nos acepta como somos. Entonces tenemos que buscar siempre el equilibrio, amén. Tenemos que buscar el balance. Tenemos que buscar primeramente agradar a Dios y no a los hombres. Cuando nosotros hacemos o actuamos de alguna manera, tenemos que revisar nuestro corazón. Lo que estamos haciendo, ¿por qué lo hacemos? ¿Para quedar bien con quién? Imagínense, hay una jovencita que está en sus 18, 19 años y se viste recatadamente, viene a la iglesia, pero por ahí a lo mejor en la escuela o en la calle o alguna vecina le diga, así no vas a agarrar novio, mija. Para que los muchachos llamen la atención, tienes que vestirte un poquito más provocativa, más sexy, y empiezan a influenciarla de esa forma. Entonces ella hace un cambio, pero porque ahora anda buscando agradar a algún hombre para llamar su atención, y entonces ya no estamos bien, ya estamos ahí ya estamos fuera de lo normal. ¿Por qué? Porque debemos de siempre primeramente buscar agradar a Dios. Un verdadero hombre de Dios va a ver en una mujer su corazón, hermanos. Va a ver realmente cuando esa mujer es una mujer que ama a Dios y que desea buscar agradar a Dios. Es decir, esa es la mujer que siempre he deseado, es la mujer que siempre he querido. Entonces, si una mujer quiere atraer o conquistar a alguien por lo carnal, pues ese hombre va a seguirla por lo carnal, pero al rato van a empezar los problemas. Entonces eso pasa, hermano, pero cuando amamos a Dios de todo corazón, eso va a permanecer siempre. Ese amor es el que nos va a ayudar para salir adelante cuando vengan situaciones difíciles. ¿Cuántos dicen amén? Una de las cosas que Pablo escribe esta carta a los tesalonicenses es porque no estaba muy diferente la situación al día de hoy. En aquellos años, estamos hablando más de 2000 años, ahora sí que en los países de Grecia, pues era una de inmoralidad sexual que
estaba tantito peor que ahora. Hombres que no respetaban a sus mujeres o podían tener sus mujeres y aparte tenían otras o andaban haciendo actos de mal juicio. Y es necesario cuando la gente va a la iglesia y empiezan a convertirse, el apóstol Pablo se ve la necesidad de escribirles la carta y hacerles ver que había cosas que hacían, pero que ya no estaba bien, ya no era permitido que ahora siguieran con esa situación o esa vida cuando ya estaban dentro de la iglesia, cuando ya habían conocido a Dios, que era necesario que empezaran a hacer cambios. Esto aplica el día de hoy para nosotros también. Ahora, cuando hablamos de santificación también, muchos ven esto como, wow, esto es algo imposible. Esto es algo que, cuando dices tú, ¿quién de ustedes es santo? ¿Quién de ustedes se cree santo? Y algunos piensan que el ser santos o el ser santificados quiere decir que ya nunca vamos a fallar o que ya no vamos a pecar. Entonces por ahí te ven en algún error y dicen, uy, según tú eres muy santo. ¿Has escuchado esa expresión alguna vez? Sí. Equivócate en algo y no va a faltar que se te acerque, uy, según tú eres muy santa y según tú te crees muy santo. Ok. Y eso es algo por falta de enseñanza, hermano. La palabra santo sabemos que es apartado para Dios. Y cuando hablamos de que debemos de buscar la santificación, es cuando los que hemos sido apartados para Dios, decidimos cada día buscar, pues irnos apartando más y más, por decir algo, de las cosas que sabemos que van en contra de la palabra de Dios. Pero esto es un proceso. Ahora, no es que diga usted, pues entonces ya nadie debe de pecar, pues el deseo de Dios es que no. Sin embargo, vamos a ver en Primera de Juan, capítulo 1, primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5. La carta esta fue escrita por el apóstol Juan y vemos cómo también lo mismo pasaba en la iglesia. Había mucha confusión, demasiado. ¿Por qué? Porque algunos legalistas querían introducir enseñanza diciendo, no, si ustedes son cristianas, por decir algo, tienen que vestir exactamente así, o caminar exactamente así, o hablar así. Y mire lo que dice el apóstol Juan. Ya está conmigo en el capítulo 1, 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz. ¿Cuántos dicen que así es? Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ok, se entiende perfectamente que había gente en la iglesia y sigue habiendo que pueden decir yo soy cristiano, pero no ha habido un solo cambio en su vida. Sigue mintiendo, sigue robando. Estoy hablando de un estilo de vida. Un estilo de vida, una forma de vivir. Entonces dice el Señor, bueno, si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, estamos mintiendo y no estamos practicando la verdad. Pero si andamos en luz, ok, ¿qué es andar en luz? Esto es importante. Vamos, la luz para nosotros que nos alumbra es la palabra de Dios. Si nosotros tratamos de andar conforme a la palabra de Dios y tenemos comunión unos con otros, fíjese cómo esto es como consecuencia. El tener una comunión con la palabra de Dios nos va a traer una comunión unos con otros. Porque no podemos decir tenemos comunión con Dios, queremos una comunión con Dios, pero no queremos una comunión con la iglesia. Esto viene diciendo como si yo tuviera una amistad con alguna familia y yo le digo a mi hermano, pues mira, yo sí quiero tener una amistad contigo, pero tu familia no la soporto, no me cae bien. ¿Qué cree que me diría el hermano? Pues si tienes algo con mi familia, lo tienes conmigo. Porque yo no voy a permitir traer a mi casa a alguien o darle mi confianza a alguien que no ve bien a mi familia.
¿Me va entendiendo cómo es una consecuencia? Si tenemos relación con Dios, comunión con Dios, también tenemos que tener comunión con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mire qué interesante. Usted y yo debemos descansar, ¿qué? En el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Esto es todo lo que nosotros debemos de... En Él debe estar nuestra confianza. Porque nosotros, por nosotros mismos, no podemos llevar una vida santa. No podemos llevar una vida perfecta. Y ese fue el problema de los fariseos. Cuando Moisés les dio la ley, ellos vieron la ley y dijeron, no, sí, nosotros vamos a cumplirla. Y empezaron a querer vivir bajo la ley, por decir algo, de una manera estricta, que creían que ellos eran capaces. Y no tan solamente ellos no podían, hermano. Ninguna de las personas que ellos discipulaban y que ellos enseñaban podía. Por eso fue necesario, hermano, que viniera Jesús. Ese es el único que pudo cumplir la ley. ¿Por qué? Porque Jesucristo no fue creado, no fue procreado por un hombre, sino por obra del Espíritu Santo. O sea, porque Él es Dios, en otras palabras. Pero lo que Él vino a hacer, cuando Él nos muestra la ley, es que nosotros veamos nuestra incapacidad de poder vivir bajo la ley. O sea, por querer cumplir los mandamientos al pie de la letra. Debemos de descansar y confiar en que Jesucristo es suficiente. Y de que si nosotros andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. El 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, porque habrá quien usted le diga, mira, confía en la sangre de Jesús, pídele que te ayude, que te limpie de todo pecado. Y a lo mejor hay alguien que le diga, como alguna vez alguien me dijo, yo no tengo pecado. O a saber, yo nunca he matado, nunca he robado. Pero fíjese lo que dice Juan. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. ¿Tenemos o no tenemos pecados? Pero ya somos cristianos. Ya conocemos la verdad. Pero aún tenemos la naturaleza pecaminosa. Todavía hasta que el Señor venga o que nos vayamos, entonces cuando muramos se acaba esa guerra. Mientras va a haber una lucha. El problema es cuando alguien no tiene ninguna lucha. Cuando alguien anda en el pecado como pez en el agua. No le redarguye nada, Pero el que ya tiene al Señor, el que ya es hijo de Dios, para él el pecado es algo que huele mal. Cuando usted está en su casa, de repente la señora cambió al niño, se le olvidó tirar el pan, pero lo puso por ahí a un lado y dijo, ahorita lo echo. Al rato eso huele rico, ¿verdad? Y empieza usted a decir, qué rico huele. Usted huele y eso dice, no huele bien, algo está mal aquí. Y empieza a buscar hasta que encuentra por qué estaba oliendo. Y ya dice, mira, pues aquí está el guardadito. Bueno, así es nosotros en nuestras vidas. Cuando nosotros ya tenemos al Señor, vamos a caer en algunos errores, vamos a fallarle. Pero entonces algo nos va a decir que es el Espíritu que mora en nosotros, algo no está bien, algo huele mal. Y tenemos que localizar qué es lo que está pasando, qué es lo que está oliendo mal. ¿Para qué? Para entonces ir a lavarnos, ir al Señor y Él nos va a limpiar. Él es el que nos vuelve a limpiar, nos vuelve a presentar limpios delante de Dios. ¿Me entiende? Sí. Vamos, entonces seguimos, porque fíjense lo que dice el 9. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué tenemos que hacer entonces? Ya detectamos, hay algo que sigue. Confesar. Vamos y confesamos. ¿Con el vecino? No. Bueno, entonces con Dios, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. ¿Quién es fiel? Dios. Usted y yo no somos fieles. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué más? Limpiarnos de toda maldad. Fíjese. ¿Ve que es diferente? Usted solamente va a buscar caminar en luz. Pero aún caminando en luz se va a tropezar a veces. Aún va a fallar, se va a equivocar.
Ahora, no se siente el peor o la peor. Todos fallamos, todos nos equivocamos. Y Dios lo permite, hermano. ¿Para qué? Para trabajar en nosotros el orgullo, la arrogancia, para que no se crea más que otro, para que no se sienta superior y que ya camina sobre el agua y que ya todos se le tienen que postrar cuando usted pase. No. Dice el Señor, todos pecamos, todos fallamos. Y todos necesitamos ir delante del Señor y confesar nuestros pecados. Y Él, que es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, nos va a limpiar de toda maldad. Den un aplauso al Señor. Fíjense el versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Qué quiere decir? Que Dios dice que todos pecamos. Entonces, ¿cómo usted me dice? Si usted me dice que usted no peca, entonces ¿Dios está mintiendo? Dios no es hombre para que mienta. Si Él dice todos pecan, todos pecamos. Pero fíjese, vaya conmigo a 1 de Juan capítulo 2 también. Nomás denle una vuelta a la hoja. Porque había gente que se sintió, después de que les dijo esto, algunos se agüitaron, dijeron, híjole, algunos empezaron a ver que tenían algunas cosas por ahí que no estaban bien delante de Dios. Y fue necesario decirles, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es decir, mire, usted infringió la ley, usted se pasó un alto, usted iba a una velocidad que no debía hacer, lo paró un policía, y bueno, usted tiene su licencia apenas y dice, híjole, por este ticket posiblemente me van a dar una buena fianza, digo, una buena multa, pero también puede ser que me quiten la licencia. Pero viene aquí, platica con alguien y dice, no, mira, y agarra un abogado, te va a ayudar. Y te recomiendan un buen abogado, vas con él y te dice, ¿cuándo es la corte? No, pues tal fecha, yo voy a estar contigo ahí. Entonces, cuando usted se presenta delante del juez, el juez le lee y usted dice, sí, yo sé, me pasé, pero, no sé qué estaba pensando. Entonces dice, pues ni modo, ¿viene solo? No, mire, traigo mi abogado. Entonces el abogado dice, permítame, señor juez. Mi cliente reconoce que falló, es cierto que se equivocó, pero yo apelo también a su bondad y a que usted le dé una oportunidad. Él quiere hacer las cosas bien, él quiere cambiar y quiere arreglar esto. Él va a pagar, ahorita no tiene, pero él quiere hacer y empieza a abogar por ti. Es su trabajo de él. Y el juez siente que, wow, pues no está solo, sabe que tienes a alguien ahí, te dice, está bien, te voy a dar una chance, vas a ir a estas clases, vas a hacer esto, y si cumple bien, te voy a quitar el ticket, y tu licencia va a quedar limpia. Tú te sales contento, sales feliz. Bueno, todos aquí nos equivocamos, fallamos, nos pasamos las luces, hacemos cosas que no están bien, y un día tenemos que presentarnos delante del juez. Un día vamos a llegar delante del Señor y ahí está el Señor Jesús. Pero por otro lado, también, Satanás mismo no haya de qué forma acusar a los hijos de Dios. Él de repente está ahí, wow, y según mira es hija de Dios. Y mira lo que está haciendo, mira lo que dijo. Pero ahí está el abogado Jesús diciendo, no, sí es mi hija, sí es, pero todavía está trabajando en eso, está batallando. Pero ella tiene su confianza puesta en mí y yo respondo por ella. Y entonces, quítate, diablo mentiroso. No tienes ningún lugar con ninguno de mis hijos. ¿Ve cuál es el trabajo? Entonces, vamos a descansar en Jesús, en que Él es nuestro abogado. Ahora, esto no nos va a dar derecho a decir, pues vamos a pecar y vamos a pasarnos la luz y vamos a hacer esto porque al cabo que tenemos un buen abogado. Entiéndase, es cuando aún queriendo hacer las cosas bien, nos vamos a equivocar. Es muy diferente. El versículo 2 dice, Él es
y Él es la propiciación por nuestros pecados, el pago perfecto por nuestros pecados. Pero no solamente por los nuestros, dice, sino también por los de todo el mundo. Fíjese qué interesante. Usted y yo ya tenemos esa bendición de que tenemos a Jesucristo, tenemos un abogado, porque Él murió por nosotros. Pero Él también murió por sus vecinos, Él también murió por su familia. Y nosotros necesitamos comunicar esa verdad. Necesitamos que ellos sepan también que en Cristo Jesús hay esperanza también para ellos, que ellos también necesitan un abogado, porque esto no es en automático. Él murió por todos, pero no todos lo aceptan, no todos lo buscan, no todos lo reciben como su Señor y Salvador. Y en esto sabemos, dice, que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Algunos los guardan también que no los ven, que no los cumplen. Entonces cuando dice guardarlos es hacerlos. Ya lo sabemos, ahora ¿qué es? Hacerlos. Porque acuérdense, saberse la Biblia de memoria no es la que nos va a llevar a agradar a Dios, sino que lo poco que vamos entendiendo lo vayamos viviendo, lo vayamos aplicando. Todos los que aquí estamos en alguna forma, alguna vez nos han ofendido, ¿sí o no? La Biblia, ¿qué dice? Perdonemos. Pero ¿cuántos dicen, no puedo yo perdonar? Eso que me hizo no se lo puedo perdonar. Bueno, ahí es donde tú tienes que ir con el Señor Jesús y decirle, yo no puedo, Señor, quisiera poder perdonar, pero no puedo. Entonces Él va a decir, ok, yo te voy a dar la gracia, yo te voy a fortalecer, yo te voy a dar la fuerza. Por eso dijo el Señor, ¿se acuerdan? Cuando a los discípulos los iba a mandar a predicar, les dijo, no se muevan de aquí hasta que yo les dé el poder, porque les va a venir poder sobre ustedes. Estaba hablando, ¿qué? Del Espíritu Santo. Y cuando hablamos de poder, no es algo así como que de repente como en la televisión sale alguien que hace las manos así, le sale lumbre de las manos. Cuando Él habla de les daré el poder, les voy a dar la capacidad. Yo les voy a dar la capacidad. No puedes tú, yo sé que no puedes, pero yo te voy a dar la capacidad. Y la gente no va a entenderlo. No esperes que la gente te entienda. ¿Cómo pudiste perdonar a ese hombre después de tanto daño que te hizo? Bueno, es que así como el Señor me amó y me perdonó, yo tengo que perdonar a los demás, porque Dios me lo pide y yo tengo que buscar agradar a Dios, aunque la gente no lo entienda. Entonces, ahora sí es difícil, ahora nos cuesta muchas cosas y ahorita todavía fallamos, pecamos, pero dele otra vuelta a la hoja en la primera de Juan capítulo 3. Está bien interesante esa carta. Cuando tenga tiempo, léela completa y mediten en ella. Está muy interesante. Está en el 3. 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Mira cuán grande amor nos ha dado, que nos dio a su único hijo. Ese es el amor más grande, la manifestación más grande del amor de Dios es entregar lo que más amaba, su hijo, o lo que más ama a Él. ¿Pero para qué? Para que seamos llamados hijos de Dios. Esta es una buena aplicación para aquellos que dicen, todos somos hijos de Dios. Somos creación de Dios todos, pero somos llamados hijos de Dios cuando nosotros recibimos el regalo de Dios, que es Cristo Jesús. ¿Se acuerdan? En el Evangelio de Juan dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio la potestad o el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Seguimos diciendo amén. ¿O alguno de aquí ya se le manifestó completamente? No. ¿Todos batallamos, sí o no? Sí. Pero fíjese la esperanza que tenemos. Pero sabemos. Diga conmigo, sabemos. Es importante saber. Porque gente anda triste, anda desanimada por desconocimiento. Pero si usted sabe que cuando Él se manifieste, está hablando de su venida,
seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Como el conocimiento de una promesa, el conocimiento de quién es Dios, de lo que Él ha hecho por nosotros, eso nos va ayudando a santificarnos, a apartarnos cada vez más. Mire, mucha gente dice, es que si les dices, si les enseñas todo esto así, la gente se va a ir a pecar y va a decir, al cabo tenemos abogado, al cabo que Dios ya pagó. No. Yo diría un ejemplo. Alguno de aquí que ama al Señor, es hijo de Dios. Si su esposa le dijera, mira mi amor, yo te amo como seas. Así tú anduvieras con una mujer o con otra, hicieras lo que hicieras, yo nunca te voy a dejar de amar y nunca te voy a abandonar, siempre voy a estar aquí contigo. ¿Qué hombre diría, ay, qué suave, desde mañana me voy a fornicar o me voy a adulterar? No, aunque tuvieras la oportunidad, aunque te dijeran puedes hacerlo, no quiero hacerlo, no necesito hacerlo. Porque yo también hice un pacto delante de Dios de serte fiel hasta que la muerte nos separe. Así que no lo hacemos porque tenemos la convicción. Dios nos ha dado tan grande amor y nos da tan gran libertad que podemos hacer lo que queramos, pero no queremos hacer eso, lo que sabemos que a Él le desagrada, sino que entonces cambia nuestro corazón por querer hacer la voluntad de Dios. Y nos ponemos tristes, nos desanimamos a veces, nos da tristeza, coraje, cuando volvemos a fallar en algunas cosas que ya Dios ha hablado a nuestras vidas. Y ahora le voy a traer también esperanza. Porque pasa esto en la iglesia. De repente alguien tenía la mala forma de hablar, pero era bien mal hablado en su pueblo, allá en su rancho, donde venga. Yo creo que aquí no hay de eso, ¿va? Pero por ahí venía yo de un pueblo ahí en Veracruz, que sí está tremendo, como el vocabulario, pero bueno. Y de repente alguien no tenía ese problema, pero a lo mejor venía de que era muy violento, de que tenía un carácter de que, pues, como dicen en mi pueblo, de mecha corta. El que ahora está en la iglesia está batallando con lo que traía, pues. Traemos como un carro cuando se queda sin frenos. Por la misma inercia sigue caminando. Aunque lo apagues, aunque haga, sigue hasta que llega el momento en que se le acaba la fuerza. Cuando usted trae una inercia de algún estilo de vida por muchos años, en algunos es un proceso que el Señor va trabajando en sus vidas gradualmente. Le digo, el que antes hablaba y no hablaba unas 10 palabras, que no hablaba 8 malas y 2 buenas, a lo mejor ya poco a poco con el tiempo a veces habla 2 palabras mal y 8 buenas. Pero el que no habla malas palabras señala al que se le sale una mala palabra. Pero ese que habla malas palabras, cuando le hacen algo, se contiene, se queda callado y dice, nah, no voy a pelear por tonterías. Pero usted que no habla malas palabras y tiene un carácter de eso, de mecha corta, no le pueden decir una cosa y luego ¿qué? ¿Lo quieres arreglar? A golpes. Entonces cada quien, a lo que yo quiero que me entienda, cada quien tiene su área en la cual está batallando. Y cada quien debe de pedirle al Señor, seguirle pidiendo al Señor que le siga ayudando. Y no se desanime, no se desespere, siga echándole ganas, siga luchando y batallando, que el Señor le va a dar la victoria. Y prepárese, porque cuando arregle algo se le va a descomponer otra cosa. Es que así somos, sí o no, le he dicho. Somos como los carros ya de uso, pues. Le arreglas una cosa y le empieza a fallar otra. Pero ahí tenemos al mejor mecánico de todos. Ahí está el Señor para empezar a ayudarnos. Ahora hay que ajustar en esta área, hay que ajustar en esta. Y es un proceso. Ahora, al haber sido apartado por Dios, al decir yo fui santificada o fui santificado, Dios nos apartó para Él. Pero la diferencia de gente que es apartada y que ahí se queda es que no tiene ningún propósito. Y nosotros fuimos apartados por Dios, pero con un propósito.
Ya no hacer lo malo, pero también empezar a hacer lo bueno. Porque al igual de que sirve que yo no fumo, no tomo, no voy a los bailes, no hago nada. Pero, ¿y qué haces? Bueno, pues no hacemos tampoco lo que debemos de hacer. ¿Sí me explico? Entonces, el propósito de Dios es santificarnos, apartarnos para Él. ¿Para qué? Que antes le servíamos al mundo, ahora le sirvamos a Dios. Romanos 6, 19. Dice el apóstol Pablo: hablo como humano, o sea, como hombre, por vuestra humana debilidad, así como para iniquidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Está un poco fuerte, ¿eh? Cuando dicen esa servías a la inmundicia, es como a lo impuro, a lo sucio, a la iniquidad o a la maldad. Así ahora, para santificación, presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto tenía de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Sí se da cuenta? Cuando no teníamos al Señor, para lo malo éramos buenos, por decir algo. Peleábamos, tomábamos, hacíamos muchas cosas que sabemos que ahora dice hasta nos da vergüenza, ¿verdad? Y no había ningún provecho en eso, ¿sí o no? Puros problemas. Todavía algunos arrastramos problemas del pasado. ¿Por qué? Porque eso es lo que queda. Entonces dice, ahora dice, tenemos que servir a la justicia, tenemos que usar nuestros miembros para servir a la verdad, servirle a Dios. Porque cuando eras esclavos del pecado eras libres acerca de la justicia. Ya lo leímos, el 22, perdón. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. ¿Ve cómo esto es consecuencia? Es que hay gente que por decir algo se desgasta cuidándose. Y ahora sí me voy a proponer no decir ninguna mala palabra. Y ahora sí me voy a procurar no ver esto, no hacer esto. Pero esto tiene que ser algo que sea un fruto después de una buena relación con Dios. Es algo que produce el tener comunión con Dios. Usted no se enfoque en lo que está haciendo malo, enfóquese en, ahora sí que busque al que lo santifica. Busque, acérquese a Dios, que es el que nos va a hacer libres, es el que nos va a ir apartando. Y como fruto, dice, tendremos la santificación y como fin, la vida eterna. Al final es lo que todos deseamos, un día estar en la eternidad para siempre con nuestro Señor. Y ahí se acaba la pelea. Ahí se acaba toda la lucha ya. Entonces, el 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Por eso dice que el fruto, o sea, de todo lo que hacíamos mal y cuando andamos en el mundo, pues al acabar, pues andábamos muertos en vida. Yo les he dicho muchas veces que parecíamos a los pescados de la Food City. Están muertos pero con los ojos abiertos nada más, pero ahí están congelados. Y usted lo mira y parece que están vivos. Entonces así andábamos. Porque la paga del pecado es muerte. O sea, el andar en el pecado, el vivir en apartado de Dios, nos va a llevar a la muerte. Y acuérdense que la palabra muerte significa separación. O sea, vamos a estar siempre apartados de Dios, separados de Dios. Por eso dice muerte espiritual. Pero en algunas ocasiones también la desobediencia te lleva a la muerte física, ¿sí o no? Mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, ¿qué es? Es vida eterna. ¿Qué tienen por vida eterna? Es algo que nunca va a terminar. Es una eternidad con Dios. Yo sé que la mente de uno no puede entender a veces cómo toda la vida, todo, ¿sí? El Señor dijo que Él quiere que estemos para siempre con Él. Entonces, la santificación es aquella relación con Dios en la que entran los hombres por la fe en Cristo. ¿Cómo podemos tener esa relación con Dios? ¿Cómo podemos vivir en santificación? Por la relación
con Cristo por medio de la fe. ¿Qué es la fe? Plena confianza que Él es suficiente, hermanos. O sea, no necesitamos otra cosa más que confiar en Él. Hechos 26:12. Ahí está un ejemplo bien fuerte del apóstol Pablo. Hechos 26:12. Todos conocen la historia del apóstol Pablo. Era un hombre que obviamente era fariseo de fariseos, trabajaba con el gobierno, ¿verdad? Y él perseguía a la iglesia. Él da un testimonio tremendo en Hechos 26. Usted puede leerlo cuando está enfrente del rey Agripa, ¿verdad? Y él le platica quién era antes él. Él dice, yo era de lo más peorcito que se puede imaginar. En el 12 dice, Hechos 26:12, ¿está conmigo? Dice, ocupado en esto. ¿En qué estaba ocupado? Perseguir a los cristianos. Iba yo a Damasco con poderes. O sea, no crea que iba así como le digo, sino llevaba cartas que le daban todo el poder para poder hacer lo que iba a hacer. Y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Fíjese, ¿para qué? El 18, ¿está conmigo? Sí. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Tremenda palabra, ¿no? ¿En quién tenemos? En Cristo, hermano. ¿Cuál es el propósito, usted y yo? Por eso le digo, mire, el error que comete la iglesia, ve a alguien que toma y, ¿sabes que los borrachos no heredarán el reino de los cielos? Tú te vas a ir al infierno si te mueres. Sí, pero mira, el Señor quiere que vayas y que por medio de la palabra abra sus ojos para que ellos se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad o del poder de Satanás al poder de Dios. Ellos no te van a, o sea, uno no puede entender que ellos no pueden hacer lo que para uno ya quizás sea normal, para ellos es locura. Entonces tenemos que tener esa seguridad de que el único que lo puede cambiar es Dios. El único que puede hacer la obra ahí es el Señor por medio de su Espíritu Santo. Usted y yo solamente tenemos que predicarles, enseñarles la palabra, mostrarles el camino. En 1 Corintios 6:1 dice la palabra: ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Aquí está haciendo Pablo una exhortación también, porque había problemas como en todas las iglesias, pero cuando se podían resolver aquí entre nosotros, cuando sabía ya había demandas allá en los juzgados y ya se andaba poniendo en mal el nombre de Dios. Porque ya mira los hermanitos, ¿cómo ven los hermanitos? Se andan peleando que le debe $100 y que no se los ha pagado. ¿Por qué? Porque sí pasa. Entonces, primero tenemos que agotar todos los recursos aquí en la iglesia, hablar con él, como enseña la palabra, ¿verdad? Y en el amor del Señor exhortarlo. Porque dice: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo y el mundo ha de ser juzgado por vosotros? ¿Sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles cuanto más las cosas de esta vida?
Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. El 5 dice, para avergonzarlos les digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun a uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Qué vergüenza, ¿no? Algunos no me digan, ¿verdad? Pero ¿han sabido casos parecidos? Bus. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufres más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos, fíjese, no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. El 11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Puso atención, está hablando en tiempo futuro, en tiempo que ya pasó, en tiempo pasado, perdón. Ya habéis sido santificados. Entonces, debemos descansar en la obra de Cristo, hermano. Es suficiente. Usted no entiende por qué Pablo le escribe a los corintios y dice a los santos que están en Corintios, dice uno, a los santos y andaban en pleitos. Acuérdese, porque ahorita todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando el Señor Jesús venga, entonces se manifestará lo que realmente seremos semejante a Él. ¿Por qué? Porque necesita este cuerpo ser transformado, hermano. Mientras vivamos en este cuerpo, siempre va a haber una lucha, les decía. Mire, Efesios 5, 25, 26 dice, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Fíjese lo que dice que hizo para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Va a ser o ya lo hizo? Ya lo hizo. Ahora nosotros tenemos que vivir lo que ya sabemos que Dios ya hizo en nosotros. Ahora tenemos que decir, wow, pues ya Él dijo que soy libre, voy a vivir en esa libertad que Él me ha dado, ¿sí o no? Ya no te sientas atado, ya no te... El problema es cuando decimos, queremos santificarnos nosotros mismos. Queremos ser buenos en nuestras propias fuerzas. Y creemos que ya no queremos fallar, pero no tenemos relación con Dios. No buscamos al que santifica. Colosenses 1:21 dice, y vosotros también que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, en el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Entonces, lo que nosotros debemos, hermanos, y yo se los digo con todo el amor del Señor, mantenernos firmes, permanecer firmes en la fe que hemos puesto en Jesús. No buscar nosotros, o sea, es como decirle, es como si yo le dijera, tienes que cargar esto y pesa 200 libras, pero no, yo sí puedo, y usted viene y quiere, no, espérate. Pero si vienen otros 3 hermanos y te ayudan, ves que sí lo puedes mover. Entonces usted quiere hacer algo, pero usted no quiere, no permite que venga el Señor. No quiere que el Espíritu Santo, que el Señor Jesucristo
ahora sí que tengan que ver en su vida, pues no va a poder. Por nosotros es difícil o es imposible. Ahora, el problema que usted va a tener es cuando usted lea la Biblia y quiera vivir, o sea, tener esa esperanza y esa confianza de la vida eterna, porque usted sí está cumpliendo todo. Entonces usted voltea y aquella sí se va a ir al infierno, porque mira, aquella se pintó el pelo, aquella hizo esto, y yo no, yo sí estoy segura que no, estás confiando en tus obras, no en la obra de Jesús. Lo que Dios quiere llevarnos a poner nuestra confianza en lo que Él hizo, no en lo que nosotros estamos haciendo. Pero si nosotros hemos dicho que somos santos, que somos santificados, que ya fuimos apartados, se tiene que manifestar, hermano. Tenemos que apartarnos de toda inmundicia. Tenemos que ir arreglando cosas que sabemos que no están bien. Pero esto es un proceso que va a seguir hasta que Dios venga. Amén. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por la palabra. Amén. Espero que quede claro que la santificación es por medio de Jesús. Jesús es el que nos santificó. Él es el que nos justifica. Y Él es el que nos redimió. Así que démosle gracias al Señor. Padre santo eres tú, en verdad, Padre, alabado y glorificado sea tu nombre, Dios. Te doy las gracias, Dios, en esta tarde, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Y aun cuando nosotros, Señor, seguimos fallando, seguimos cometiendo errores, tú sigues fiel, tú sigues firme, Señor, creyendo, Señor, y confiando en nosotros, que un día también terminarás la obra en nosotros, Señor. Yo te pido por cada uno de mis hermanos, de su familia, Señor, que seas tú dándoles convicción, que seas tú, Señor, dándole entendimiento, Padre, de que apartados de ti no podemos hacer nada, de que necesitamos, Señor, que seas tú dándonos el poder, o sea, la capacidad también, para vivir de acuerdo a tus principios. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Den un aplauso al Señor.